Arabia Saudita es una nación muy rica que a menudo es criticada por su historial de derechos humanos. El sistema legal del país utiliza castigos severos, incluyendo sentencias de muerte y diversos castigos corporales. Es importante considerar las leyes y la cultura locales al discutir estas sentencias. Este video examina los detalles de estos castigos para proporcionar una comprensión clara del tema. A continuación, presentaremos 15 de los castigos más severos que existen en Arabia Saudita. Número 15. Pena capital. En Arabia Saudita, la pena de muerte se utiliza para delitos graves como asesinato, violación, narcotráfico y robo reincidente. Abandonar el Islam o ser homosexual también son delitos castigados con la muerte, aunque nadie ha sido ejecutado por estas razones recientemente. El método habitual de ejecución es la decapitación pública con una espada. Entre 2007 y 2020, Arabia Saudita ejecutó a más de 700 personas, pero el número de ejecuciones ha disminuido en los últimos años. Antes, las ejecuciones se llevaban a cabo en público para desalentar el crimen, pero ahora esto se evita debido a la controversia que genera. Aunque muchos países musulmanes tienen la pena de muerte, Arabia Saudita era conocida por su alto número de ejecuciones. Los funcionarios del gobierno defienden esta práctica, afirmando que está permitida bajo la ley islámica para prevenir delitos peligrosos. Sin embargo, los grupos de derechos humanos a menudo expresan su preocupación por la imparcialidad de los juicios y las sentencias más duras que se imponen a los trabajadores extranjeros. Mucha gente también considera las decapitaciones públicas como eventos crueles y anticuados que no son adecuados para los tiempos modernos. El cambio es difícil porque los poderosos líderes religiosos defienden firmemente la pena capital como ley islámica. A pesar de esto, se están logrando algunos avances. Cambios recientes significan que la pena de muerte ya no es obligatoria para ciertos delitos. Y ahora está prohibido ejecutar a personas por crímenes cometidos cuando eran niños. Los jueces también tienen más libertad para elegir una sentencia menos severa en situaciones especiales. El país enfrenta una mayor atención internacional y su deseo de un papel más importante en el mundo le exige considerar las opiniones globales sobre los derechos humanos. Si bien es poco probable que se ponga fin por completo a la pena de muerte debido a la tradición religiosa, estos cambios graduales en la política demuestran que Arabia Saudita quiere acercarse a los estándares internacionales de derechos humanos. Número 14. Flagelación pública. La flagelación pública fue un castigo común en Arabia Saudita durante muchos años. Se consideraba una forma eficaz de detener el crimen, basándose en la interpretación del país de la ley islámica. Las personas podían ser flageladas por delitos como beber alcohol, robo, consumo de drogas o incluso asesinato. Los latigazos se aplicaban en la espalda y extremidades desnudas de la persona. Entre 1980 y 2013, el país llevó a cabo un estimado de 6.000 flagelaciones públicas, un promedio de más de 500 por año. El número de latigazos variaba mucho según el delito. Las faltas menores recibían de 10 a 15 latigazos, mientras que los delitos graves como el asesinato podían recibir más de 5.000. El castigo también era diferente para hombres y mujeres. Las mujeres generalmente eran flageladas sentadas, completamente vestidas y con varas más ligeras. Los grupos de derechos humanos han condenado enérgicamente esta práctica por su crueldad. Señalan el grave y duradero daño físico y mental que causa. Los informes médicos muestran que los latigazos cortan profundamente la piel y los músculos, dejando cicatrices permanentes. Estas lesiones a veces creaban discapacidades de por vida que limitaban el movimiento. El dolor era tan intenso que las personas a menudo se desmayaban durante el castigo. El estrés mental de esperar y recibir una flagelación pública también era severo. Conducía a problemas psicológicos como depresión y pensamientos suicidas. Los funcionarios sauditas defendían la flagelación como un método eficaz para prevenir el crimen bajo la ley islámica. Sin embargo, debido a la creciente crítica internacional, su uso se ha reducido. En 2020, Arabia Saudita anunció la prohibición formal de la flagelación como castigo judicial, pero esta prohibición aún no está completamente activa en todas partes. Número 13. Amputación por robo. En Arabia Saudita, la ley permite la amputación de manos o pies como castigo por hurto y robo.
Esto se basa en la estricta aplicación del reino de la ley islámica Sharia. En el pasado, estas amputaciones a veces se realizaban en público para desalentar fuertemente el crimen. Si bien este castigo es muy raro hoy en día, todavía está permitido por la ley y sigue siendo un tema controvertido. La práctica proviene de una interpretación estricta de los textos religiosos que aprueban la amputación de miembros por robo. En caso de delitos reincidentes, los tribunales han ordenado la amputación de la mano y el pie opuestos. Entre 2000 y 2015, alrededor de 45 personas recibieron este castigo antes de que la práctica se detuviera en su mayor parte debido a las críticas de otros países. Los funcionarios del gobierno lo justifican como un castigo ordenado por Dios y una forma eficaz de prevenir el crimen en un reino muy tradicional que valora mucho la estabilidad. Sin embargo, los grupos de derechos humanos de todo el mundo condenan enérgicamente la práctica. Lo llaman un castigo cruel e inhumano que no debería existir en los sistemas de justicia modernos. Los costos médicos y la discapacidad permanente de estas amputaciones también entran en conflicto con el objetivo de ayudar a los criminales a rehabilitarse. También existen preocupaciones sobre la imparcialidad de los juicios, especialmente en casos que involucran a trabajadores extranjeros. El sistema de justicia no es muy transparente, y las denuncias de confesiones forzadas hacen que la gente cuestione si las decisiones de los tribunales fueron correctas. Esta forma de castigo es similar a la justicia medieval, que la mayoría de las sociedades modernas han tratado de superar. Número 12. Ejecuciones públicas. Las ejecuciones públicas por decapitación o pelotón de fusilamiento son un fuerte símbolo del sistema de justicia de Arabia Saudita. Si bien la mayoría de las ejecuciones por delitos como asesinato y narcotráfico ocurren dentro de las prisiones, algunas se llevan a cabo en plazas públicas. Esto se hace para crear una poderosa advertencia a la vista de todos. El gobierno afirma que estos eventos públicos disuaden eficazmente el crimen. Demuestran las consecuencias violentas para las personas que cometen delitos muy graves. Las multitudes que se reúnen tienen la intención de ver y comprender los severos castigos por actos como el asesinato o el terrorismo. Sin embargo, los grupos de derechos humanos piden constantemente el fin de las ejecuciones públicas por razones morales. Argumentan que llevar a cabo ejecuciones ante una audiencia las hace especialmente crueles. El espectáculo de una persona siendo ejecutada frente a grandes multitudes se considera un ataque a la dignidad humana. También existe el riesgo de que la asistencia del público haga que la violencia estatal parezca aceptable en lugar de una última opción. Las familias expresan su preocupación por el daño emocional, particularmente para los niños, al presenciar estos eventos violentos. Las personas que desean una reforma dicen que las ejecuciones privadas dentro de las prisiones servirían como advertencia sin la perturbadora exhibición pública. Si bien las cifras varían cada año, el apoyo público a estos eventos parece estar disminuyendo en la sociedad saudita. En los últimos años han aumentado los llamados de los ciudadanos para que las ejecuciones se realicen en privado. El Estado también parece reconocer la crítica internacional, que puede dañar su imagen como un país moderno. Número 11. Lapidación por adulterio. En Arabia Saudita, el cruel castigo de la lapidación hasta la muerte sigue siendo una pena legal para el adulterio. Aunque esta sentencia se usa raramente, los tribunales han condenado a personas casadas a muerte por lapidación por tener relaciones sexuales fuera de su matrimonio. Según la estricta interpretación de la ley islámica del país, una persona casada declarada culpable de adulterio puede enfrentar esta ejecución pública. El método consiste en enterrar a la persona condenada en un hoyo de modo que solo su cabeza sea visible sobre el suelo. Luego, una multitud le arroja piedras a la persona hasta que muere. Algunos manuales legales incluso describen el número y el tamaño de las piedras necesarias para causar la muerte. Número 10. Castigo por apostasía. Abandonar la propia creencia religiosa, conocido como apostasía, sigue siendo un delito bajo las estrictas leyes islámicas de Arabia Saudita. Las autoridades sauditas han castigado este acto severamente durante mucho tiempo porque creen que abandonar el Islam amenaza la identidad nacional y la unidad social en el muy religioso reino.
Aunque la pena de muerte por apostasía es ahora muy rara, otros castigos severos como azotes públicos o largas penas de prisión todavía se usan para las personas declaradas culpables. Los grupos de derechos humanos a menudo afirman que castigar a las personas por elegir o abandonar una religión va en contra de las normas internacionales y viola la libertad fundamental de creencia. Sin embargo, los funcionarios sauditas defienden estas leyes, diciendo que son necesarias para proteger los valores islámicos y la unidad en el país donde comenzó el Islam. Creen que permitir que las personas abandonen abiertamente el Islam o compartan ideas no religiosas debilitaría los principios fundamentales del reino. Los críticos argumentan que las sociedades verdaderamente fuertes no necesitan criminalizar ciertos pensamientos o creencias. Dicen que las instituciones religiosas wahhabíes del país necesitan volverse más tolerantes. Si bien la libertad religiosa total sigue siendo un objetivo lejano, pequeños cambios están comenzando a suceder. En los últimos años, a las minorías chiítas se les ha dado más libertad para practicar su fe en público. Más personas, incluyendo algunos miembros de la familia real, también están pidiendo que se permita a los no musulmanes practicar su fe en privado. Mientras los tradicionalistas se oponen a un cambio rápido, otros creen que conectarse con un mundo diverso requiere que el país sea menos aislado y dé a los ciudadanos más libertad en sus creencias personales. A medida que las conexiones globales hacen más difícil controlar lo que la gente piensa, aceptar la diversidad puede ser el mejor camino para el futuro. Número 9. Castigo por actos homosexuales. En Arabia Saudita, las personas acusadas de actos homosexuales enfrentan castigos severos que incluyen prisión, golpizas y hasta la pena de muerte. Las conservadoras leyes islámicas de la nación prohíben estrictamente las relaciones entre personas del mismo sexo. Estas leyes clasifican las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo como un grave delito moral, lo que resulta en duras penas. Si bien la pena de muerte por homosexualidad es rara, otros castigos como los azotes y las largas penas de prisión se utilizan con frecuencia. Las organizaciones de derechos humanos de todo el mundo critican fuertemente estas leyes. Afirman que los crueles castigos violan los derechos humanos básicos a la privacidad, la dignidad y la libertad de no sufrir violencia. Este maltrato a los ciudadanos LGBTQ crea un ambiente de miedo y opresión. Niega a las personas la libertad de tomar decisiones personales sobre sus propias vidas, lo cual es esencial para la felicidad. El sufrimiento emocional causado por el estigma social y estas leyes tan estrictas lleva a muchos a luchar en secreto con la depresión, la ansiedad y los pensamientos suicidas. Los expertos argumentan que perseguir la homosexualidad también es insensato e ineficaz, ya que ha existido en todas las sociedades a lo largo de la historia. También existen serias preocupaciones sobre la justicia, ya que los cargos suelen ser impredecibles y los juicios pueden celebrarse en secreto con confesiones forzadas. Las Naciones Unidas han instado a Arabia Saudita a despenalizar las relaciones entre personas del mismo sexo y proteger los derechos de las personas LGBTQ. Aunque las fuertes tradiciones religiosas representan una barrera, el creciente apoyo mundial a la igualdad ha aumentado los llamados a la tolerancia dentro del país. A medida que la sociedad saudita se moderniza lentamente, algunos expresan la esperanza de que futuras reformas pongan fin a estas leyes y hagan más aceptables las discusiones sobre los derechos humanos para las minorías sexuales. Número 8. Castigo por brujería y hechicería. Arabia Saudita es única entre las naciones de mayoría musulmana por castigar supuestos actos de brujería. Sus leyes religiosas convierten estas actividades en un delito grave. Muchos otros países islámicos han eliminado las antiguas leyes contra la magia. Sin embargo, la ley saudita todavía permite castigos como la prisión, los azotes e incluso la muerte por estas prácticas. Las autoridades religiosas y los tribunales del país reciben denuncias de los ciudadanos. La gente acusa a sus vecinos o rivales de actividades como lanzar hechizos, adivinar la fortuna o hacer amuletos mágicos. Si una investigación confirma estas acusaciones, la persona acusada puede ser encarcelada por muchos años o recibir una dolorosa flagelación pública. En algunos casos raros, se ha ejecutado a personas por decapitación por el delito vagamente definido de brujería.
Las organizaciones de derechos humanos protestan enérgicamente contra estas leyes. Argumentan que es incorrecto castigar a las personas por acciones imaginarias o creencias personales en los tiempos modernos. Las Naciones Unidas han instado a Arabia Saudita a detener este trato injusto. Estos cargos poco claros de brujería a veces se usan contra personas con creencias diferentes. Aún así, la creencia en la magia y la hechicería es una parte fuerte de la cultura. Esta creencia a menudo es fomentada por los líderes religiosos. Los funcionarios del gobierno dicen que estas leyes son necesarias para detener a los estafadores que se aprovechan de la gente. Pero los críticos señalan que las acusaciones a menudo resultan de disputas personales y son alimentadas por el miedo. Cambiar estas creencias arraigadas llevará tiempo. Mientras tanto, los críticos exigen cambios legales inmediatos para detener el daño causado por estas leyes poco claras. Piden juicios justos, el fin de las confesiones forzadas y castigos más razonables. También recomiendan programas educativos a largo plazo para promover la ciencia y el pensamiento crítico entre el público. Número 7. Criminalización del ateísmo. En Arabia Saudita, el ateísmo se considera un delito penal bajo leyes que prohíben criticar los principios fundamentales del Islam. La fe islámica es el fundamento de la identidad nacional del reino. El ateísmo es visto como un desafío al carácter islámico del país y los funcionarios creen que podría perturbar la armonía social. Una ley antiterrorista de 2014 convierte la promoción de ideas ateas en un delito castigado con una larga pena de prisión, aunque las sentencias de muerte se han vuelto poco comunes. Otras leyes, como las que van en contra de la falta de respeto a la religión, también desalientan la expresión atea y promueven una única creencia religiosa. Esta atmósfera de miedo y castigo impide cualquier discusión abierta que cuestione las enseñanzas religiosas. Las organizaciones de derechos humanos condenan enérgicamente la criminalización del ateísmo, afirmando que viola el derecho humano básico a la libertad de pensamiento y creencia. Desde su perspectiva, la falta de creencia o las opiniones diferentes de una persona no deberían ser un delito, independientemente de las tradiciones culturales. Amnistía Internacional ha pedido la eliminación de todas las leyes que castigan el ateísmo y ha instado a Arabia Saudita a proteger la libertad de pensamiento. Sin embargo, los funcionarios argumentan que proteger los valores islámicos es su principal prioridad. Los críticos responden que una sociedad sana y abierta debe aceptar diferentes puntos de vista en lugar de suprimirlos. Recomiendan realizar cambios legales para permitir conversaciones respetuosas sobre la religión en lugar de aplicar un castigo automático. Número 6. Castigos discriminatorios para las mujeres. Durante muchos años, el sistema de justicia en Arabia Saudita enfrentó críticas por sus castigos severos e injustos que afectaban principalmente a las mujeres. Castigos como las golpizas públicas por reunirse con gente sin aprobación o la cárcel por no obedecer a los parientes varones mostraban la creencia común de que los hombres debían tener el control. Estas ideas eran una parte profunda de la cultura del país tradicional. Poderosos tribunales religiosos controlaban casi todos los aspectos de la vida de una mujer. Hacían que las mujeres siguieran antiguas costumbres locales que se presentaban como leyes religiosas. Controlar la libertad de las mujeres con la amenaza de un castigo severo fue el método utilizado para mantener a los hombres en una posición de poder. Esto sucedió mientras el país cambiaba rápidamente y las viejas ideas eran cuestionadas. Grupos de derechos humanos dentro y fuera del país se pronunciaron en contra de este sistema injusto. Afirmaron que estos castigos provenían de ideas culturales en contra de las mujeres, no de la religión en sí. Estos grupos explicaron que impedir que las mujeres participaran plenamente en la sociedad también frenaba seriamente el progreso de la nación y era muy injusto. Sin embargo, en los últimos años, han ocurrido cambios importantes. Estos cambios sucedieron porque más gente exigió los derechos de las mujeres, las opiniones públicas evolucionaron y por razones prácticas. Los hombres ahora tienen menos control sobre áreas como la educación, el trabajo y los viajes, lo que ha dado a las mujeres más oportunidades fuera del hogar. A medida que las mujeres ganaron más libertad personal, la amenaza constante de un castigo severo por pequeños errores ha disminuido lentamente. La violencia contra las mujeres sigue siendo un problema que necesita una acción más enérgica
pero se está volviendo menos aceptable socialmente a medida que cambian las opiniones de la gente. Los grupos de derechos ven una mejora real en la vida de las mujeres, como las nuevas políticas que reducen el poder del sistema de tutela masculina. Pero continúan afirmando que la verdadera igualdad necesita más que solo nuevas leyes. También requiere cambiar creencias sociales arraigadas de que los hombres son superiores y corregir pensamientos automáticos e injustos sobre las mujeres. Número 5. Castigo por blasfemia. En Arabia Saudita el gobierno utiliza castigos severos para los actos de blasfemia. Estos actos incluyen mostrar falta de respeto hacia Dios, el Corán, el profeta Mahoma o las creencias islámicas. Las penas pueden ser largas sentencias de prisión, dolorosos azotes e incluso la muerte. Proteger la naturaleza sagrada de la religión se considera esencial en esta nación musulmana profundamente religiosa. Las leyes sobre la blasfemia se aplican a muchas acciones o palabras que podrían considerarse insultantes para las figuras, textos o tradiciones islámicas sagradas. El gobierno también castiga a las personas por abandonar el Islam, no creer en Dios o practicar otras religiones, afirmando que esto es necesario para proteger la religión. Estas leyes han frenado las discusiones abiertas sobre la modernización del pensamiento islámico. Los grupos de derechos humanos señalan que tales reglas entran en conflicto con las protecciones internacionales para la libertad de expresión, pensamiento y religión. Arabia Saudita tiene la obligación de respetar estas normas internacionales. Las Naciones Unidas también han dicho que encarcelar a personas por cuestionar creencias religiosas no puede justificarse como una forma de combatir el odio religioso. Además, la definición poco clara de blasfemia facilita el mal uso de la ley para venganzas personales. También puede ser utilizada para castigar a minorías religiosas, críticos y personas que desean discutir asuntos de fe. Los informes afirman que los juicios por blasfemia suelen ser injustos, basándose en confesiones que las personas fueron forzadas a hacer. El gobierno argumenta que estos castigos son necesarios para prevenir la propagación de ideas irrespetuosas u opuestas que podrían debilitar la fe y los valores islámicos. El cambio parece difícil en este momento porque los líderes religiosos conservadores se resisten a él. Sin embargo, un cambio lento podría ocurrir si grupos más moderados comienzan a influir en la política. A medida que el país se moderniza y se conecta con el mundo, tales controles estrictos se vuelven más difíciles de mantener. Muchos esperan un futuro cambio social que se centre más en los valores morales que en reglas estrictas. Esto podría llevar a cambiar o eliminar estas leyes, ayudando a la nación a cumplir con los estándares globales de derechos humanos. Número 4. Castigo por narcotráfico. Arabia Saudita aplica algunas de las leyes de drogas más estrictas del mundo, con severas penas por narcotráfico que pueden incluir la pena de muerte. Esto es parte de la firme política del país para prohibir por completo las drogas ilegales. Su ubicación geográfica cerca de regiones inestables crea importantes desafíos con el contrabando de drogas transfronterizo. En respuesta, las fuerzas del orden sauditas utilizan una estrategia muy firme, centrándose en combatir a los cárteles de la droga y detener la entrada de drogas al país. Esto implica castigos duros y una vigilancia intensiva para disuadir el crimen. La posesión o venta de sustancias ilegales como heroína, cocaína y cannabis resulta en penas severas, que incluyen castigos corporales, largas sentencias de prisión y grandes multas. La pena de muerte es la sentencia más severa, reservada para los traficantes a gran escala y los reincidentes. Los funcionarios afirman que estas estrictas medidas son necesarias porque las bandas internacionales de narcotraficantes representan una seria amenaza para la salud pública y la estabilidad social. También es común que los presuntos traficantes sean detenidos sin juicio. Sin embargo, los grupos de derechos humanos argumentan que estas duras leyes no han reducido significativamente el contrabando o el abuso de drogas. Afirman que el principal resultado es que las prisiones se llenan de consumidores, vendedores y transportistas de bajo nivel. Debido a que las opciones de rehabilitación y tratamiento son limitadas, muchas personas vuelven a delinquir después de su liberación. Además, los procesos legales poco transparentes y las denuncias de confesiones forzadas plantean preocupaciones sobre los derechos humanos.
Hay sugerencias para dejar de tratar el consumo personal de drogas como un delito y proporcionar servicios que reduzcan los peligros del consumo de drogas. Los partidarios creen que la adicción a las drogas debería verse como un problema de salud que necesita compasión en lugar de castigo. Las Naciones Unidas y otros organismos han aconsejado a Arabia Saudita que cree penas diferentes para los grandes traficantes en comparación con aquellos que venden pequeñas cantidades para mantener una adicción. Si bien las tradiciones religiosas pueden impedir cambios rápidos, la discusión continua y el aprendizaje de ejemplos globales que se centran en el bienestar sobre el castigo ofrecen esperanza para una futura reforma. A medida que la política saudita se vuelve más práctica, un enfoque más equilibrado de las leyes de drogas podría desarrollarse lentamente en las próximas décadas para servir mejor a la sociedad. Número 3. Castigo por traición. En Arabia Saudita, el delito de traición se define como traicionar al Estado a través del espionaje o la conspiración en su contra. Los castigos por este delito son muy severos, desde largas penas de prisión hasta la muerte. El gobierno considera que proteger la seguridad nacional de todas las amenazas es su deber más importante. Los funcionarios justifican estos duros castigos como una forma de desalentar actos que podrían dañar a la sociedad o amenazar la independencia del país. Los cargos de traición también se utilizan contra personas que critican fuertemente las políticas gubernamentales o a la familia real. El gobierno también ha acusado a sus oponentes de causar problemas en la región para explicar por qué los reprime. Sin embargo, los grupos internacionales de derechos humanos han informado repetidamente de graves problemas con la forma en que se llevan a cabo estos juicios. Las personas acusadas de traición a menudo no reciben un abogado adecuado ni la oportunidad de hablar con sus familias. Las confesiones obtenidas mediante la fuerza o la presión se utilizan con frecuencia para condenar a personas en juicios secretos. El país ha recibido críticas mundiales por ejecutar a opositores políticos después de juicios rápidos sin ninguna revisión externa. La traición es un delito grave, pero cada país tiene el deber de proporcionar un juicio justo y proteger los derechos humanos del acusado. Esto evita que los gobiernos utilicen la seguridad nacional como una razón para un castigo injusto. Se necesitan cambios para que el sistema de justicia de Arabia Saudita cumpla con los estándares internacionales. Las Naciones Unidas han recomendado la creación de procedimientos legales más abiertos y responsables. Esto incluye un sistema de apelación justo para proteger contra castigos demasiado severos. Muchas personas esperan que Arabia Saudita reforme lentamente su sistema de justicia para los traidores acusados y los presos políticos. Esto ayudaría al país a alcanzar su objetivo de ser visto como una nación moderna que respeta los derechos humanos. Aunque el cambio parece lento, las crecientes conexiones del país con el mundo probablemente aumentarán los llamados a estas reformas. A medida que el gobierno saudita se vuelva más práctico, podría ser posible introducir cambios legales que protejan tanto la seguridad nacional como la equidad básica en el futuro. Número 2. Detención ilegal y tortura. Durante años, los informes de derechos humanos han descrito la práctica común de la detención ilegal y la tortura por parte de las agencias de seguridad sauditas. Los sospechosos a menudo enfrentan este abuso mientras están detenidos e interrogados. Estas acciones son violaciones graves del derecho internacional y también infringen las propias leyes de Arabia Saudita contra la tortura y el maltrato de prisioneros. Las personas arrestadas por supuestos actos de terrorismo o amenazas a la seguridad a menudo son mantenidas en régimen de aislamiento durante largos periodos. No pueden ver rápidamente a un abogado ni contactar a sus familias, lo que permite que estos abusos ocurran sin consecuencias. Exprisioneros han compartido historias aterradoras de tortura severa. Describen golpizas, descargas eléctricas, privación del sueño y azotes en los pies. Este tratamiento se utilizó para forzarlos a confesar u obedecer. Las autoridades a veces defienden estos métodos, alegando que un interrogatorio más fuerte es necesario para combatir amenazas como el extremismo. Sin embargo, los grupos de derechos humanos rechazan por completo cualquier intento de ignorar las normas legales. Afirman que la salud física y mental de los prisioneros debe protegerse por cualquier motivo.
El uso de detenciones secretas, forzar confesiones con tortura y no tener un sistema para responsabilizar a los funcionarios daña la confianza pública y perjudica la reputación del gobierno. Debido a la creciente atención internacional, Arabia Saudita ha realizado recientemente algunos pequeños cambios. Estos incluyen registrar oficialmente los arrestos y permitir visitas familiares supervisadas. Pero los grupos de derechos humanos insisten en que un cambio real requiere reformas importantes. Dicen que la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos deben garantizarse para todos los prisioneros, sin importar la acusación. Cambiar estas prácticas ilegales arraigadas es difícil. Sin embargo, hay una presión creciente para una acción real a través de cambios en la ley y la reducción de la influencia militar. El progreso ha sido lento, pero los defensores tienen esperanza. Creen que los estándares internacionales y el deseo de progreso económico podrían empujar lentamente a Arabia Saudita a cambiar sus políticas de detención. Esto los alinearía con las leyes internacionales contra el arresto injusto, la detención secreta y la tortura, cumpliendo con sus deberes en materia de derechos humanos. Número 1. Criminalización de la disidencia y el activismo. En los últimos años, Arabia Saudita ha recibido crecientes críticas por su duro trato a las personas que no están de acuerdo con el gobierno. El gobierno utiliza leyes amplias, incluidas las relacionadas con el terrorismo, para convertir en delito incluso el desacuerdo pacífico. Esto ha sido criticado por las organizaciones de derechos humanos. Para silenciar la libertad de expresión, los castigos incluyen multas, prohibiciones de viaje, largas penas de prisión y castigos corporales. La pena de muerte también se utiliza para acciones no violentas que se consideran una amenaza para el gobierno y la familia real. El nivel de control ha preocupado a muchas personas, porque incluso simples cuestionamientos pueden llevar a sentencias de prisión muy largas. Este enfoque impide cualquier discusión significativa sobre los problemas del país. Este control afecta a muchos grupos, incluyendo a defensores de los derechos de las mujeres, escritores, economistas y eruditos religiosos que piden más libertad. El gobierno no permite ningún desacuerdo que pueda desafiar la autoridad absoluta de la familia real. Este control también ocurre en línea. Usuarios de Internet sauditas que sugieren cambios o critican las políticas gubernamentales en las redes sociales han sido arrestados y condenados a largas penas de prisión. Esto ha hecho que muchas personas teman compartir sus opiniones. El gobierno utiliza el miedo y la amenaza de un castigo severo para forzar a todos a permanecer en silencio. Los grupos de derechos humanos argumentan que la estabilidad a largo plazo proviene de un gobierno que incluye a toda su gente, no de castigar a los críticos pacíficos. Detener la discusión pública crea un enojo que puede llevar a problemas futuros. Estos grupos dicen que hay una necesidad urgente de un cambio democrático gradual. Esto permitiría el activismo pacífico y el crecimiento de diferentes grupos comunitarios, al tiempo que reduciría el poder de las fuerzas de seguridad y aumentaría la transparencia y la responsabilidad del gobierno. Sin embargo, los poderosos líderes religiosos y de seguridad que no quieren perder su control absoluto se resisten actualmente a tales cambios. Pero algunos líderes prácticos entienden que las demandas públicas de cambio no pueden ser ignoradas para siempre sin causar problemas. Con la atención mundial centrada en la situación de los derechos humanos en Arabia Saudita, un sistema político más abierto podría ser posible en el futuro. Este sistema manejaría el desacuerdo con el diálogo en lugar del castigo. Gracias por vernos y esperamos que nos acompañen en nuestro próximo video.